Juan Carlos, acá tengo a mano una solicitada que hoy publica ITI. Y dice lo siguiente, si me permitís, antes de, o sea, para que vos puedas contestar un poquito. Punto 2. ITI ha dado por concluido el procedimiento de mediación ante grave inconsistencia detectada en documentación que motivó la realización, hecho que ha sido comunicado el jueves 3 de abril a la mediadora designada por el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay y bla, bla, bla. Nos referimos obviamente al diferendo entre el Banco Atlas e ITI con respecto al uso de software. ¿Qué puedes decir al respecto? Enrique, cosas muy simples. Primero, el Banco Atlas no tiene ningún software pirata, no está usando ningún software sin la debida autorización de sus dueños. Atlas tiene un software que había adquirido en el año 2004 de una empresa que se llamaba IT Consultores, donde se estipulaba un único pago por el software y ningún otro pago más. Y obviamente algunas obligaciones y derechos como todo contrato. Hay una diferencia en la interpretación del contrato, como siempre ocurre, y estos contratos tienen cláusulas de mediación y arbitrajes cuando hay problemas de interpretación. Son instancias. La instancia que se hizo hasta ahora fue la de mediación. No se llegó a un acuerdo, pues entonces se termina la mediación y el siguiente paso va a ser el arbitraje. Claro, José Carlos, yo creo que muchísima gente de la que está escuchando en ese momento esta conversación, que en su vida diaria no tiene, digamos, estos elementos que o sea, no son parte de su vida diaria. No sabe, y con justa razón no lo sabe, la diferencia, pues. Entonces te ruego, por favor, que nos expliques, pero te ruego que seas lo más simple y didáctico que te sea posible, la diferencia entre la mediación y el arbitraje, por favor. Perfecto. Y te voy a decir lo que entiendo yo como una persona que no soy abogado. Yo soy una persona como cualquiera que camina por la calle y escucha estas cosas. La mediación, en mi opinión, es hacer que las partes se sienten en una mesa y conversen entre ellas a ver si se pueden poner de acuerdo. Eso fue lo que ocurrió hasta ahora. Eso tiene una regla que seguir. Nos sentamos con la gente, con el equipo de ITI, a ver si nos poníamos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo en la interpretación del contrato porque nosotros tenemos un contrato que dice de que podemos utilizar el software, el sistema que utiliza el banco para procesar sus operaciones. Eso es el software. Que podemos utilizarlo por tiempo indefinido. Es decir, aquella vez cuando compramos el software, decía, pueden utilizarlo por tiempo indefinido, no hay limitaciones de personas que pueden usar ese software. Ustedes pueden hacer los cambios que quieran hacerlo para cubrir las necesidades que tienen, pueden contratar desarrolladores para modificar ese software, para ajustar a sus necesidades, y no tienen la obligación de informarnos absolutamente nada, ni de los cambios, ni pedir autorización para dichos cambios, etcétera, etcétera. Esa es nuestra interpretación. Y el otro punto muy importante es que el banco pagó por este producto en su momento, y era un único pago total. No existía una obligación de pagos posteriores. Bueno, esa es nuestra interpretación. Nos sentamos a la mesa de mediación y lastimosamente no hemos llegado a un acuerdo. Entonces el propio contrato dice, cuando no se ponen de acuerdo en la mediación, se sentaron en la mesa, no se pusieron de acuerdo, entonces eso va a ir a una siguiente instancia
que se llama arbitraje, que en mi opinión de gente de la calle es como un juicio pero privado, donde uno no va todavía al tribunal, a los tribunales. Es como un juicio que se hace con un juez que actúa, con un árbitro que actúa de juez, y también tienen sus normas y sus reglamentos. Es eso en términos sencillos, y seguramente que es el siguiente paso que vamos a dar. Claro, a ver, entonces, el jueves, en algún momento del día jueves, vos recibiste una llamada de, no sé quién es el presidente de ITI, y te dijo: che, José, no vamos a seguir la mediación, vamos a cortar esto y vamos al arbitraje. Más o menos así fue. Sí mismo, no me dijeron a mí, lo hacen, esto es un tema jurídico, es el equipo jurídico del banco el que está trabajando, y ellos fueron los que recibieron la notificación por parte de ITI de que daban por terminadas las conversaciones en el ámbito de la mediación. Un tema muy importante que yo quiero comentarte es porque se estuvo hablando en los medios y en las redes de unas cifras extraordinariamente altas. 70 millones de dólares estaban hablando. 70 millones. La verdad que yo no sé de dónde sacaron los 70 millones. Porque lo que hizo la firma ITI es acercarnos diciendo: ustedes no cumplieron el contrato. No sabemos qué parte del contrato no cumplimos. Porque levantaron 3 o 4 puntos que nosotros y nuestros técnicos realmente, porque este es un tema muy técnico, refutaron punto por punto, y le hemos informado punto por punto de que no estábamos de acuerdo en su opinión. Entonces, ellos hicieron llegar realmente dos notas donde mencionaban ofertas de las licencias, como volver a renegociar el contrato. En mi opinión personal, que no soy abogado, no sé si necesitamos renegociar. Yo creo que el contrato está absolutamente vigente y estipula todo lo que necesitamos que estipule. Entonces ellos hicieron llegar ofertas. Son varias ofertas, varias categorías, digamos, de ofertas. En ninguna de las ofertas que ellos presentaron, al aplicar las fórmulas que nos presentaron, uno llega a ese monto de 70 millones de dólares. Hay que también entender que, no sé, estamos en Paraguay, los negocios son relativamente pequeños. 70 millones de dólares para un software bancario es impagable, imposible. Acá las escalas son absolutamente pequeñas. Un software de clase mundial, un software de primer nivel, para un banco como Atlas, no debería costar más de 5 millones, 6 millones de dólares, pero de clase mundial, primer nivel. Por lo tanto, esa cifra que está corriendo por las redes, la verdad que yo no sé cómo armaron, y está muy lejos de lo que de la realidad de nuestro acá me están recordando Sara y Javi que el que tiró la cifra es el presidente de la República, ¿verdad? En un intercambio que tuvo, creo que el viernes, sí. Yo creo que la cifra, creo que la tiró Jorge Torres, pero no, la verdad que no, o sea, uno de los dos fue. Porque yo antes el martes o miércoles, tuve una reunión comercial, ¿verdad? Acá de ABC, obviamente. Y en esa reunión comercial me habían dado unos datos, pero accesoriamente no es que estábamos hablando de este tema, sino del tema del core bancario. Y justamente me estaban señalando que las cifras de los reclamos que había hecho el Grupo Vázquez a otros bancos eran 6 millones, 5 millones, ¿verdad? Y que en el global que de esos reclamos el Grupo Vázquez había recaudado unos 20 millones. O sea que cuando yo escuché 70 millones también me quedé un poco, espera, ¿qué estamos hablando acá, verdad? Me quedé un poco sorprendido con la magnitud de la cifra. Y habíamos hablado con Javi el viernes a la tarde justamente para no entrar en este tema sin hablar con gente que entienda el tema como estamos haciendo ahora contigo. Así que muchísimas gracias por esta aclaración. Ahora, a ver si entiendo bien, y después yo me callo porque Sara y Javi están también con preguntas. El diferendo, José Carlos, a ver si entiendo bien.
es que ITI dice, o sea, interpreta el contrato como que ellos tienen que modificar el software cuando haya que modificarlo, y el banco atrás dice, no, ustedes nos dieron una autorización de modificación. Ese es el diferendo. No. No sé cuál, me queda claro el diferendo. Ellos alegan de que el Banco Atlas no está cumpliendo el contrato. Yo miro el contrato y no encuentro ningún punto que el Banco Atlas no esté cumpliendo hasta el momento. Hay algunas condiciones que el banco tiene que cumplir cuando deje de usar del software, pero nosotros todavía no llegó ese momento. Este tema arrancó realmente. A ver, primer punto. Este software nosotros compramos, o nosotros digo realmente Atlas, cuando yo todavía no estaba por ahí. Compraron hace 21 años atrás. En 2004. 2004. Creo que fue la primera institución financiera que compró el software. Estoy seguro de esto, pero creo que fue la primera. Si no fue la primera, fue una de las primeras. A partir del 2004 hasta hoy, nunca hemos recibido ningún comentario del cumplimiento del contrato. Jamás. Este primer comentario, este primer cuestionamiento aparece cuando el banco publica la fusión con otro banco de plaza. Allí vienen y dicen, ustedes no pueden llevar este sistema porque la licencia que ustedes tienen es únicamente para que utilice Atlas. Eso es correcto. La licencia que nosotros tenemos es únicamente para el uso de Atlas y tenemos expresamente prohibido vender, transferir, ceder, prestar, regalar o como se llame a un tercero. Que ya está claro, nunca el banco se dio, ni vendió, ni prestó, ni nada por el estilo a ningún tercero del sistema, porque eso sí está expresamente prohibido por el contrato, por protección de los derechos intelectuales y cosas por el estilo. Dicho esto, ahí nos dijimos, pero este no es una empresa nueva, esta es una fusión. No quiero entrar en ese mundo porque... Esto es por la fusión con el banco familiar. Así mismo, pero es complicar un poco más. Sí. La fusión no es la creación de una nueva empresa. La fusión es una nueva empresa que es la continuadora de las empresas fusionadas. Por lo tanto, se llevan sus obligaciones y se llevan los derechos de ambas empresas. Pero no entremos en eso. Ahí aparece el tema. Posteriormente nos dicen de que querían hacer una auditoría. Correcto. Eso sí también es parte del contrato y le dijimos sin ningún problema, acá están los sistemas, vengan a auditar. Hicieron esta auditoría, después de mucho andar, después de mucho pedirles que vengan, hicieron esta auditoría y levantaron un par de puntos. Creo que son 4, puedo estar equivocado, 3 o 4 puntos. 2 temas que son así, donde cualquiera puede interpretar y puede entender. Yo puedo, ¿no? Que no tenían nada que ver, que así caen por su propio peso. Y 2 temas más técnicos, a los cuales recurrimos obviamente a nuestros técnicos que hicieron un estudio muy profundo para responder estas cuestiones a la auditoría, y lo hicimos, en tiempo y forma lo hicimos. Entonces, hoy ITI lo que dice es, incumplieron el contrato, pero no dicen qué parte, y tampoco hacen mención a las respuestas que le dimos. Ante esta situación de controversia, entonces uno lo que tiene que hacer es ir a los mecanismos que tiene el contrato para interpretarlo. Es lo que estamos haciendo. Otro tema importante que mencionar y decir que, ¿cómo se llama? Ambas entidades, esto es de público conocimiento, por eso digo, ambas entidades firmamos una nota enviando al Banco Central diciendo que ese es un problema entre 2 empresas, pero que no va a afectar en ningún momento el sistema del banco, las operaciones del banco, ni el sistema financiero, ni nada por el estilo. Así que esa es la situación hoy día. Don Carlos, usted ya aclaró algunos puntos, pero igual desglosar un poco más. ¿Quién inició esta mediación?
No sabría decirte si fuimos nosotros, nuestro equipo jurídico o el equipo jurídico de ellos. Pero lo que sí sé es de que el contrato dice que cuando hay divergencias en su interpretación, van a ir primero a una mediación, posteriormente se va a un arbitraje. Eso dice el contrato. Activa ese mecanismo inmediatamente. Correcto. Sí, Todos los contratos, lo que sea, tienen una cláusula de interpretación. Entonces, cuando yo no me pongo de acuerdo contigo en un contrato, generalmente los contratos dicen, y vamos a los tribunales de Asunción o a los tribunales de Nueva York o a los tribunales de donde sea. Sí. Estos contratos, para evitar ir al tribunal, que siempre es una complicación importante, establecen mecanismos de mediación y de arbitrajes privados. Eso es lo que ese es el mecanismo que está establecido en el contrato. Bien. Ese acuerdo mutuo de no suspender el funcionamiento de este sistema informático, de este core, ¿ya se incluye en el contrato original del 2004 o es recién a partir de la mediación? No, en el contrato no habla de que no se van a suspender las operaciones. Eso no. Esto surge como del proceso de la mediación, y donde hay una condición, dice, resulta que la mediación tiene un momento y después el siguiente momento es el arbitraje. El momento de la mediación, dijo, se escribió la nota, se envió al Banco Central, diciendo no se van a interrumpir ¿cómo se llama? El sistema, mientras dure la mediación o eventualmente el arbitraje. ¿Por qué dice esto? Porque una vez que se instala el árbitro y el esquema arbitral, el primer tema que van a mirar seguramente es el tema de la ¿cómo se llama esto? El tema cautelar. Soy poco ducho en los temas jurídicos. En la medida cautelar, perdón. La medida cautelar. Que se había obtenido en la justicia. Seguramente que eso va a ser el primer tema que van a resolver, y estamos casi seguros que se va a resolver en esa situación. Porque finalmente, si uno de los dos tiene razón, pues podrá reclamar los daños y perjuicios, pero se reclaman entre las empresas. Te cuento que no es la primera vez que un banco tiene problemas de interpretación de contrato con un proveedor o con en alguna situación, ¿verdad? Esto es muy, no es común, pero tampoco es la primera vez que ocurre, ¿verdad? Y esto se dirime entre las empresas, eso no afecta a la operación, ¿verdad? ¿La medida cautelar tiene vencimiento? La medida cautelar, no te quería decir eso porque no estoy seguro cómo está escrita la medida cautelar, pero podríamos facilitar esa información posteriormente. Yo no conozco exactamente, pero me imagino que esto va a ir de vuelta al tribunal arbitral y ahí van a decidir, ¿no? Claro, y también una vez concluida la mediación, el arbitraje. Claro. Entonces, para entender, este acuerdo mutuo entre Atlas e ITI de no suspender la vigencia del uso regular de este software significa que se está operando de una manera regular, que no va a afectar ningún tipo de transacción. ¿Es eso lo que significa? Absolutamente, tal cual así como lo indicas. Se puede identificar un poco porque, ¿sabes qué es lo que pasa, señor Martín? Porque la gente sí se pregunta, el hecho que haya problemas entre Atlas e ITI con respecto a este software, ¿de qué manera me puede afectar a mí como cliente? Los clientes pueden estar absolutamente tranquilos que esto no les afecta en absolutamente nada. Esto, como decía y reitero, es un tema de interpretación de un contrato con un proveedor y la evaluación de una oferta de servicios, y no pasa de ellos. Bien. El resultado de la interpretación saldrá del esquema arbitral
y seguramente que ahí cada uno podrá hacer honor a a sus responsabilidades. Bien. Usted dijo que se presentaron varias ofertas y una de las ofertas es que tenía un precio de $70 millones. No, las ofertas son fórmulas. Y yo no encuentro ninguna, en una fórmula, para que la fórmula se podamos aplicar o hacer, necesitamos variables, ¿verdad? Yo no encuentro las variables que se utilizaron para llegar al número de 70 millones. Yo creo que fue un error en que alguien dijo esto, y entonces todo el mundo lo repitió. Pero yo no encuentro cómo llegaron los 70 millones de dólares. Bien. A ver, ese número es como que es un número totalmente fuera de los parámetros del mercado. ¿Existe antecedentes de que otro banco haya pagado un monto similar por la utilización de este software? Ninguno en Paraguay que yo conozca. Y casi puedo decir con certeza de que no existe. A ver, nosotros en algún minuto, hace 2 años, pensamos en cambiar nuestro sistema operativo, el sistema el principal del banco. No porque no funcionaba bien, sino simplemente porque este sistema se escribió en el año 90, en los 90. Los 90 hasta ahora cambió el mundo 100 veces y la tecnología también cambió, y obviamente los softwares nuevos, estos de clase mundial, deben estar absolutamente mejor construidos que los que tenemos normalmente acá por esta parte del mundo. Uh-huh. Hicimos una evaluación y los primeros números que nos daban, porque esto sale de acuerdo a la cultura tecnológica que tiene un banco o una empresa, sale de acuerdo a la organización de los datos de esa empresa, etcétera, etcétera. Y nos daba un monto que creo, si mal no recuerdo, no alcanzaba $5 millones, alrededor de 4. Uh-huh. Bueno, una cosa llevó a la otra, no era un tema urgente, el sistema funcionaba bien y dejamos ahí, ¿verdad? Uh-huh. Pero el número, si nosotros hoy tenemos que cambiar el software del banco, el número que vamos a tener en mente mínimamente será unas 10 o 12 veces menor que el número que se está publicando en la prensa, ¿no? Inconcebible. Sí, bien. Señor Martín, otra consulta. Si ese software se adquirió y ustedes pagaron en el 2024, recién ITI dice que existen algunas incongruencias cuando ustedes comienzan la negociación con Familiar. Antes no se había identificado ningún reclamo por parte de la empresa. Nosotros nunca hemos recibido en 21 años o 20 y medio, no sé, ningún reclamo de ningún tipo. El primer reclamo que aparece, ni tan siquiera reclamo, la primera advertencia que aparece es cuando publicamos la fusión y dicen: ustedes no pueden llevar este software a la fusión, no pueden llevar al banco fusionado, porque el contrato que nosotros tenemos con ustedes dice de que este software solamente puede ser de uso propio de Atlas y no de otra empresa. Y como ustedes van a hacer una fusión por consolidación, la fusión por consolidación implica la creación de una nueva empresa, está prohibido en el contrato que ustedes lleven este software. Y esa es una interpretación. Mi interpretación es la siguiente: esta nueva empresa que se va a crear con la fusión no es una empresa que se crea porque sí nomás. Es una empresa que se crea como producto de la fusión de dos entidades. Por eso, esta nueva entidad que se va a crear tiene los derechos y tiene las obligaciones de las dos empresas que se están fusionando. Esto, en términos sencillos, significa: los empleados de estos dos bancos que se están fusionando, cuando se crea esta nueva empresa y pasen a esa nueva empresa, no van a perder su antigüedad, no van a perder sus beneficios adquiridos. ¿Por qué?
porque esta nueva empresa es responsable de las obligaciones que tenían las anteriores. Segundo, todos los depósitos captados, todas las obligaciones que tenían estos dos bancos, al fusionarse, el nuevo banco, que va a ser la nueva empresa, siguen teniendo las obligaciones que tenían anteriormente. Por eso el CDA, una de un banco y el CDA del otro banco, serán pagados por esta nueva entidad que se va a crear. Uh-huh. Así como se van todas las obligaciones, sí, también se van todos los derechos. Y si yo tengo derecho sobre un software porque compré el software y pagué el precio, en mi opinión, que no soy abogado, que no soy un experto en derecho intelectual, mi sentido común me dice, esto es un derecho que yo tengo, entonces podría llevarlo. Pero eso, yo no quiero entrar a discutir si quién tiene razón o no en ese punto, porque le dejo a los abogados que lo digan. Bien. Pero mi sentido común me dice que si todas mis obligaciones tengo que cumplir, y la ley me dice que también me llevo mis derechos, por eso puedo cobrar los créditos, por eso voy a poder cobrar los créditos que dieron los dos bancos, el día que estén fusionados voy a poder cobrar los créditos, es un derecho que tengo. El software, el uso del software es un derecho que tiene el banco. Bueno, pero ese es un tema de discusión entre abogados, no es conmigo. Bien, unas precisiones, señor Martín. Desde el momento en que se comienzan el acuerdo con Banco Familiar, Banco Atlas, ITI les dice, un momento, ustedes no pueden hacer esto. ¿Ustedes reconocen de que se tiene que hacer una actualización desde el momento de la fusión? No entendí la pregunta. La actualización no entendí. No, que ustedes, cuando ITI les dice, en el momento que ustedes comienzan a fusionarse, tienen que hacer un nuevo trámite. El lenguaje común ya te estoy diciendo. ITI les dice, si Atlas y Familiar se van a fusionar, este software era solo para Atlas, hay que hacer algunas actualizaciones porque ustedes van a hacer una fusión. ¿Ustedes reconocen o no de que esa actualización se tiene que dar? Bueno, es lo que te explicaba. A ver. Sí, yo entendí la parte inclusive ellos dicen, ustedes no pueden llevar. Nosotros, yo, Juan Carlos Martín, que no soy abogado y que lo que digo hoy no es la voz del banco, es mi opinión personal. Yo creo de que el banco atrás tiene el derecho de llevarlo. Pero ese tema es lo que menos nos preocupa, porque la decisión de llevarlo o no es casi secundaria, porque hay otro software que podemos utilizar y para cumplir con todas las necesidades. Entonces, el llevar o no es un tema que va a ser un caso de estudio académico más que una necesidad práctica. Uh-huh. Bueno, necesito una palabra clave con respecto a el modelo de negocio entre Atlas y Familiar. Absorción, fusión, creación, para redefinir nada más, señor Martín. Atlas y Familiar se están fusionando por consolidación. Eso implica la creación de una nueva entidad que va a absorber los derechos y obligaciones de los dos bancos. La figura más utilizada en Paraguay es la fusión por absorción, que no es la que se va a utilizar en este caso. Ya. No sé si con eso... Con claridad. Inevitable también hacerme esta pregunta, entonces, ese cálculo de los 70 millones, ¿fue irresponsable a su criterio o no cuando el propio presidente hizo esa afirmación días pasados? Ya sé que Enrique recién te abordó sobre ese punto, pero inevitable preguntarme desde este ámbito. ¿Le pasaron ese dato al presidente? Porque supuestamente desde el 2024 hasta que
comienza la fusión por consolidación con Familiar y Atlas, ¿se habría generado o recién por esta nueva modalidad, señor Martín? Es como que nos deben de hace mucho tiempo. ¿Cree usted que es por eso que dio esa cifra el presidente? Yo no me quiero referir a las expresiones del presidente. Creo que a él hay que preguntarle de dónde sacó las cifras y las motivaciones que tiene. Yo haría especulaciones del por qué lo dice y este no es nuestro trabajo. A ver, yo soy apenas un pequeño conocedor del negocio financiero y opinar sobre expresiones del primer mandatario de un país es mi especialidad, ¿no? Claro, nomás ahí, José, quiero, entiendo tu punto y lo respeto profundísimamente. Lo que pasa es que ASOAM hizo un comunicado donde señala el riesgo que hay para todo el sistema con haber dado a publicidad una cuestión contractual como es la mediación y el arbitraje. Y el comunicado de ASOAM, a mi modo de ver, expresa notablemente, con mucha mesura, pero notablemente, que esto estaba en el ámbito privado y alguien lo sacó del ámbito privado. Y yo tengo que decir desde el punto de vista informativo, noticioso, que ese alguien es mi querido amigo Jorge Torres. No le estoy imputando nada y no estoy haciendo juicio de valor sobre lo que hizo. Lo que digo es que así pasó. Entonces, esa nomás es la cuestión, José, que hay una preocupación de todo el sistema, no del Banco Atlas en particular, sino de todo el sistema, acerca de que se hizo público algo que se estaba negociando y se negocia habitualmente en privado, ¿verdad? Sí, evidentemente no fue una acción feliz. Porque es un tema técnico profundo que yo, que estoy todos los días metido en esto, no llego a comprender a cabalidad, pero es un tema muy técnico y mucho menos lo va a entender el público en general. Pero sí quiero, Enrique, quiero dejar muy en claro 2 o 3 puntos. Primero, Banco Atlas no tiene ningún software pirata. No podría tenerlo. ¿Cómo un banco va a tener un software pirata? Una empresa regulada por estándares muy altos. Tenemos auditorías de todos los colores varias veces en el año. Primer tema. Segundo tema, el Banco Atlas no debe ningún guaraní, ningún dólar por la utilización del software, porque el software lo compró en su momento y lo pagó íntegramente. Podía modificarlo. Nosotros compramos se adquirió con los programas fuentes. Podíamos modificarlo sin pedir autorización, sin comunicar los cambios que estábamos haciendo. No había ninguna obligación de pago variable, porque hay algunos contratos que te dicen que tenés que pagar variablemente todos los años algún mantenimiento, alguna cosa. Este no tenía nada de eso. Tercero, nosotros le tenemos al cliente en nuestro centro de decisiones. Nunca vamos a hacer algo que afecte a la operación o al servicio que damos a los clientes, a nuestros clientes. Entonces, queremos transmitir primeramente tranquilidad. Segundo, que vamos a acatar todas las normas legales como siempre lo hicimos, pero también vamos a defender nuestros derechos que creemos que hoy podrían estar no reconocidos. Así que yo les agradezco muchísimo este tiempo y por supuesto estoy a las órdenes para no sé, Sarita, José Sara quiere agregar alguna cosa. No, nada más. Mira que yo no soy José Carlos, yo soy Juan Carlos. Juan Carlos, sí. Hola, No, aquí felicita ya no. Me conocen por mi hijo, no por mí. Sí, perdón. Buena noticia también. Por eso yo recurrí al señor Martín. Resuelto el tema.
Tienes toda la Y razón. a José le solemos decir Juan Carlos, Sí. ¿no? Es una mezcla. No, nada más un comentario personal y una pregunta que quiero hacerte también, señor Juan Carlos. Lo que le estoy diciendo acá a Enrique es que la gravedad de esa afirmación lo haya hecho un presidente, no es cualquier persona. Es un presidente y es una opinión personal mía que está ligado a negocios con esta sociedad y que se viene demostrando a través de documentación, no porque hablamos por decir las cosas, sin una cifra exacta, sino documentación que se viene publicando para poder ver cuál ha sido este camino que él fue construyendo con sus amigos. Esa es una opinión muy personal nada más. Pero lo que sí le quería preguntar es cuándo va a culminar, si ya tienen alguna idea de cuándo va a culminar esta fusión con Banco Familiar. La fusión con Banco Familiar está prevista que termine este año, seguramente en el segundo semestre. Y estamos trabajando arduamente sobre este tema, ¿verdad? Básicamente en el mundo de los sistemas, porque ese siempre es digamos el gran desafío que se tiene en el proceso de fusión. Ya. Así como entendemos, señor Martín, el presidente de la República, días pasados, utilizó entonces una información de privados porque él tiene vínculos con las empresas en cuestión para expedirse públicamente como una herramienta de defensa ante las publicaciones que daban cuenta que al integrar un holding, las empresas vinculadas con esta, obviamente, estaban accediendo a beneficios, privilegios o información privilegiada. A ver, yo no sé de dónde el presidente sacó la información. Hay que preguntarle a él, seguramente. Yo te voy a decir lo que yo sé y que está aprobado con documentos. Primero, el Banco Atlas no tiene un software pirata porque tiene un contrato desde el 2004, firmado con los anteriores y los fundadores de la empresa que se llamaba IP Consultores. Nosotros nunca firmamos un contrato de licencia con ITI. Nosotros tenemos firmado el contrato de licencia con IP Consultores en el 2004, que ampara y avala la legalidad del uso del software que tenemos. Eso es claro y contundente y tengo el contrato en mi mano para mostrarlo. Punto y aparte. Segundo punto. El Banco Atlas no debe un guaraní en concepto alguno por la utilización del software. ¿Por qué? Porque en el contrato se hablaba de un pago único total en su momento en el año 2004 y ese pago se habrá terminado de hacer en el 2005 porque a medida que se iba instalando el sistema, se iba pagando. Ese pago se terminó en el 2004, 2005 seguramente y se terminó. Banco Atlas no debe un guaraní en ningún concepto. Eso yo sé, eso está aprobado en los documentos y tengo los documentos. ¿Por qué la gente deduce otra? ¿Por qué algunos deducen algo? Hay que preguntarle a esa gente. Fundamentalmente hay que preguntarle la motivación de sus dichos. Porque yo puedo decir algo, pero en el fondo lo que quiero transmitir es otra cosa. Entonces la intención de los dichos casi más importante que lo que estoy diciendo. Correctísimo. Juan Carlos, mira, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones, gracias por tu tiempo, sobre todo, muy amable. Así, bueno, obviamente cualquier cosa que haya que consultarte volveremos a molestar, no nos queda remedio, ¿verdad? Tenemos que hacer únicamente eso. Bueno, yo les agradezco mucho esta larga entrevista. Realmente agradezco en nombre del directorio del Banco Atlas. Les quiero contar también de que es un directorio profesional, lo que estamos en el directorio, lo que estamos en la gestión realmente del banco todos los días. Somos todos profesionales de larga trayectoria, digamos, en el mercado. Agradezco mucho el tiempo. Estamos, por supuesto, siempre a disposición y hagamos fuerza para que Olimpia mejore. Exacto, totalmente de acuerdo. Un gran abrazo, gracias Juan Carlos. Juan Carlos Martín, director del Banco Atlas. Antes de irnos a deporte, un ratito. Yo quiero, Javi,
hacer puntualizaciones sobre lo que acabamos de escuchar, que le permitan a la gente que está leyendo las idas y venidas de esto simplificar el camino al entendimiento de este tema. Bueno, primer punto. Esta es una discusión comercial entre un banco y un proveedor. El banco es el Banco Atlas, el proveedor es ITI. Esta discusión comercial hace referencia al uso de un producto que ITI le vende a Atlas. Y es el software, o sea, el programa del banco, el programa de las computadoras, sí. Ahora, ¿qué pasa? El Banco Atlas está en un proceso de fusión con el Banco Familiar. Informado de este tema, ITI viene y le dice: hola Atlas, ¿cómo te va? Mira que la licencia nuestra es para el Banco Atlas, no es para Familiar. Y ahí es donde el Banco Atlas le dice: ¿qué tal? ¿Cómo te va, ITI? Mira, tenemos un problema de interpretación entonces, porque nosotros somos la fusión, el sucesor legal y legítimo de todas las obligaciones, pero también de todos los derechos del Banco Atlas. ¿Y eso dónde está? En el Código Civil. Nosotros somos los sucesores en los créditos, en las deudas, en los contratos, y por tanto este contrato también entra dentro de eso. Entonces ITI le dice: no estoy de acuerdo contigo, una cuestión de interpretación. Y se van a la mediación. Porque el contrato dice que cuando hay ese tipo de problemas, primero van a mediación. Claro, porque ellos acordaron, sí. O sea, van a la mediación. Ahora, primera aclaración, que creo que el presidente tiene que reconocer, y no es nada desdoroso reconocer, es que acá nos están hablando de una deuda. No hay ninguna deuda. O sea, hay un diferendo. Si gana ITI en el arbitraje, obviamente va a haber que pagarle. Eso está claro. Pero ese no es el estadio en que estamos. El estadio en que estamos estamos discutiendo el diferendo. El diferendo tiene que ver sobre si la fusión Atlas-Familiar es o no la sucesora legal del Banco Atlas. Claro. Esa es la discusión. Entonces, creo que el presidente debería... fíjate vos que en el comunicado hoy de ITI, en el diario La Nación... Última hora. En última hora también. No hay una letra sobre dinero. Lo cual me parece bien, ¿verdad? O sea, ni una, cero. No hay ni una letra. Porque efectivamente lo que están hablando es de una diferencia de criterios contractuales.